Bienvenidos, mi nombre es Armando Izaguirre Rivera, del CONALEP Tamaulipas. El día de hoy estamos iniciando la primera sesión Comprensión del entorno de México. La información que aquí te vamos a proporcionar te será de utilidad para la presentación de tu examen de admisión en una fecha próxima. Adelante con la presentación. El propósito de la sesión es conocer y comprender las raíces de nuestros orígenes, que son de vital importancia para nosotros los seres humanos. México, lleno de cultura y tradiciones que han ido evolucionando a través del tiempo. Se ha tenido un avance que ha permitido el crecimiento que fortalece el aspecto económico, el aspecto político, el aspecto social y también el religioso. La región de México y Centroamérica, denominada anteriormente como Mesoamérica, fue cuna de las más antiguas y desarrolladas civilizaciones del mundo occidental. Las riquezas naturales generadas por la variedad de climas, la abundancia de agua, las tierras fértiles permitieron darle un sustento a esta región, lo cual permitió el surgimiento de grandes conglomerados de personas. La cultura olmeca, denominada como cultura madre, cuyo esplendor se aproxima al año de 1500 a.C. hacia el año 900 a.C., situada hacia el sureste de México. La cultura mixteca es una amplia y extensa zona que abarca la parte occidental del actual estado de Oaxaca, Guerrero y Puebla, y se cree que se tuvo su esplendor hacia el año de 1500 a.C. La cultura zapoteca, los cuales se hacían llamar Benzaá, que significa gente de las nubes en zapoteco. Con el recorrido de las culturas mesoamericanas, la cultura maya, conformada por un grupo de pueblos indígenas mesoamericanos en los estados de Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas, y en la mayor parte de Guatemala y en algunas regiones de Belice y de Honduras. La cultura teotihuacana es una civilización precolombina de Mesoamérica que se desarrolló entre el siglo I y el siglo VIII después de Cristo aproximadamente. El término Teotihuacán significa lugar donde los dioses han nacido en el idioma náhuatl. Los aztecas o mexicas fueron un pueblo que dominó el centro y sur del actual México. Algunas versiones señalan que el nombre de azteca proviene de un lugar mítico llamado Aztlán. Más tarde se autodeterminaron mexicas. Las características de las culturas que hemos mencionado se han identificado porque son teocráticas, lo que significa que han sido gobernados por sacerdotes, son monárquicos por una nobleza nativa, cuentan con una organización social compleja, organizados o concentrados en centros urbanos. Hay unos estratos sociales dependiendo de usos, cultura. Existían comerciantes, artesanos y pues generalmente eran culturas politeístas, ya que tenían dioses generalmente para todo. Durante la época virreinal, México, con la caída de Tenochtitlan, pues México y la Nueva España, que fue regida por 62 virreyes, siendo el primer virrey Antonio de Mendoza y Pacheco. Con los yacimientos de minerales, esto permitió que floreciera mucho la cuestión de la minería y que se le diera a esta parte de la Nueva España la oportunidad de crecimiento de puertos como Acapulco, Veracruz, y desde luego que coadyuvó al fortalecimiento de la Ciudad de México como un centro comercial. En el México independiente, que inicia la lucha de 1810 con el cura Miguel Hidalgo y Costilla, a través de la conspiración de Querétaro, pues se buscaba la libertad del pueblo mexicano, y pues culminando el 27 de septiembre de 1821. Durante el Imperio Mexicano, que duró 6 meses, pues la crisis financiera llegó rápidamente, ya que se tuvo que hacer cargo de los daños causados por una guerra independentista que duró aproximadamente 11 años.
Con la Primera República Federal, tras un breve interludio presidido por la Junta Provisional encabezada por Pedro Celestino en el año de 1824, precisamente es donde se promulga la primera Constitución mexicana que habrá de regir la República. El personaje central a lo largo de esta lucha y de la primera mitad del siglo XIX fue Antonio López de Santa Anna, quien repelió la intentona de volver a conquistar México, y pues con ello es señal de que hubo una reelección para él en 11 ocasiones. Durante el porfiriato, el aspecto cultural se vio muy influenciado por la cultura francesa. Durante esta época también los medios de comunicación, en especial el ferrocarril, el transporte, se vio beneficiado, ya que se construyeron miles de kilómetros de vías, los cuales permitían conectar pues prácticamente a todo el país. Durante este periodo de la historia de México, pues para algunos historiadores es una dictadura, ya que Porfirio Díaz, al mando o al frente del gobierno mexicano, pues duró un tiempo considerable. Asimismo, bueno, al hacer las leyes se fueron privilegiando algunas de las zonas. Se empezaron a ver los terratenientes, los cuales despojaban a las culturas, a las personas de sus propiedades, y pues eran acaparadas por unos cuantos. Asimismo, bueno, también durante el porfiriato, se tuvo resistencia por no abandonar sus tierras, por ejemplo, por los mayas y por los yaquis, que al final de cuentas pues fueron obligados para quedarse más que con la tierra, quedarse con todas las riquezas que ésta producía. Y pues al final de cuentas, lo que la historia nos dice, que vino a desencadenar lo que conocemos como la Revolución Mexicana hacia el año de 1910, donde se buscaba una igualdad, donde se buscaba el derecho a la educación y pues sobre todo a la propiedad de las tierras. Y en este contexto, al final de cuentas, la Revolución Mexicana viene a dar el contexto para fundamentar las bases que tenemos hoy en día de este México libre, independiente y soberano. Muchas gracias por tu atención, esperando que la información que aquí te hemos proporcionado te sea de utilidad para tu examen de admisión. Agradezco a mi compañera, la maestra Culisa Isabel García Serna, y a mi compañero Héctor Ariel Núñez Zapata su apoyo y colaboración. Recuerda, te esperamos en Conalep, Tamaulipas. Hasta la próxima. Comprensión del entorno de México. Sesión 2 de Historia. Acontecimientos, personajes y procesos lo conforman los siguientes capítulos. El primero, conquista de España. El número 2, Nueva España. 3, independencia. 4, vida independiente hasta el porfiriato. 5, Revolución Mexicana. 6, México moderno. Introducción. Para poder entender los problemas de la actualidad, las características y las raíces del pueblo mexicano, es importante comprender su historia, su cultura, sus tradiciones. Nuestro país ha transitado por distintos periodos históricos que la han configurado y le han dado su propia identidad ante un mundo globalizado que nos propone formas de convivencia innovadoras. Antecedentes históricos de nuestra cultura. México tiene una riqueza histórica inmensa. Parte de nuestras raíces culturales provienen de las tradiciones de los pueblos originarios o indígenas, malamente llamados de esta forma, porque los indígenas son los pueblos cuyas culturas se ubican en la India. Por lo tanto, nos referiremos a las culturas mesoamericanas de antes de la llegada de los españoles como pueblos originarios. Las etapas históricas de nuestro México. El inicio de la historia de México se remonta a la llegada de los pobladores originarios hace más de 10,000 años.
Poco a poco comenzaron a surgir grandes pueblos. Destacan las civilizaciones la olmeca, la teotihuacana, la maya, mexica o azteca, que tú ya viste en la sesión 1, que ocuparon diferentes y grandes territorios y desarrollaron sus civilizaciones. Cada uno de estos pueblos aportaron conocimientos astrológicos, matemáticos, sociales, de leyes, educación, de economía, de medicina y de urbanismo. Más o menos el periodo cubre del 2000 a.C. hasta el 1519 después de Cristo. Posteriormente viene el descubrimiento de América por parte de España, de 1492 a 1519. Con la llegada de Cristóbal Colón, a quien históricamente ubicamos como quien descubrió las Indias Orientales, hoy las Antillas, cuando pretendía llegar a la India en busca de especias, telas de seda, etc., para vender en Europa y crear de esta forma una ruta de comercio. Posteriormente viene la etapa de la conquista por parte de España, de 1519 a 1521. Inmediatamente al descubrimiento de nuevos territorios, España inicia inmediatamente estrategias para conquistar dichos territorios y de esta forma incrementar su territorio, sus reservas de oro y metales preciosos, así como de nuevos productos para comerciar como el cacao, el tabaco, el henequén, etc. Posteriormente viene la etapa de la colonia o virreinato, de 1521 a 1821. Estos 3 siglos fueron un periodo histórico en donde se consolida el virreinato como forma de gobierno dependiente de la corona española. Se establece la esclavitud de los indígenas sobrevivientes de la Guerra de la Conquista. Se extraen metales preciosos que se llevan a España, también como productos comestibles como el jitomate, las especias, el cacao, el tabaco, el azúcar, la sal, el algodón, el henequén, entre otros. Se implementan las grandes haciendas productoras. Aparece la minería y las diferentes castas, que son grupos de personas de diferentes estratos sociales, en donde los españoles estaban hasta arriba de estas castas. Después seguían los criollos, quienes eran españoles nacidos en América, luego los mestizos, producto de la cruza entre un español y una mujer indígena, y así sucesivamente. La siguiente etapa es la Guerra de Independencia, de 1810 a 1821. Las grandes desigualdades sociales provocadas por el virreinato, la inconformidad de los criollos que no eran partícipes en el gobierno de la Nueva España, ya que eran considerados como meros administradores, la situación de miseria, la esclavitud, la violencia, discriminación que se vivían en esos momentos históricos, provocaron que personajes como Miguel Hidalgo, José Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, Allende, Abasolo, en un primer momento, entre otros, se confabularan en contra de la corona española para buscar la independencia, lograr que la Nueva España fuera totalmente independiente de España. Además de luchar contra las desigualdades sociales, recordemos que Hidalgo proclama como primera acción la abolición de la esclavitud. La guerra de independencia se llevó a cabo en varias etapas. La primera, que se da precisamente con el levantamiento de Hidalgo. La segunda es cuando aparece Morelos, que toma el mando a la muerte de Hidalgo para continuar con la lucha armada. Y finalmente la etapa de la consumación de la independencia con Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide. Luego viene la etapa de los primeros momentos del México independiente. Con la proclama de independencia de la Nueva España, el primer documento que ratifica dicha proclama se denominó la Independencia del Imperio Mexicano del 28 de septiembre de 1827, y en donde Agustín de Iturbide es proclamado como emperador. Este fue el primer gobierno ya como México independiente. Sin embargo, el primer presidente fue Guadalupe Victoria, quien estuvo en el gobierno de 1876 a 1843. Durante este primer periodo, posterior a la independencia, México sufre invasiones extranjeras. Estados Unidos, Francia, Inglaterra. Santa Ana vende parte del territorio mexicano, California, Arizona, Nuevo México y Texas. Tuvimos un imperio europeo impuesto por los conservadores que se oponían al México independiente, con Maximiliano de Habsburgo como emperador. Juárez tiene que huir y gobernar desde provincia.
Producto de todos estos eventos surge lo que llamamos la Guerra de Reforma, en donde los conservadores se oponían a la separación de la Iglesia del Estado. Aparece lo civil, que le da a los indígenas y a los pobres su calidad de ciudadanos. Todos estos cambios se consagran en la primera Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1854. Aparecen dos grupos políticos contrarios, los conservadores y los liberales. Posterior viene la etapa del periodo liberal con Benito Juárez de 1857 a 1872. Esta etapa en particular perfila lo que hoy es México. Juárez es el primer presidente liberal que aplica las leyes decretadas a partir de separar a la Iglesia del Estado. Aparece el registro civil, el matrimonio civil, el respeto a la propiedad privada, la abolición de la esclavitud, la libertad de expresión, la libertad de culto, entre otras leyes. Posteriormente viene la etapa del porfiriato, Porfirio Díaz de 1876 a 1911. Con Porfirio Díaz, los gobiernos extranjeros se apropiaron de los recursos naturales de México, el petróleo, la energía eléctrica. Surgen las grandes fábricas donde se explota al obrero. Surgen los grandes latifundios, que son extensas zonas agrícolas quitadas a los indígenas dueños de ellas, y en donde se inicia un periodo de explotación agrícola y ganadera, y en donde el indígena es el peón con calidad de esclavo. La mayor parte del pueblo vive en extrema pobreza. Esto trajo como consecuencia un gran descontento. Fueron 30 años de dictadura, de represión y violencia en contra del pueblo. Hacia 1910, un grupo de intelectuales como los hermanos Flores Magón, Felipe Ángeles, entre otros, sientan las bases para iniciar un cambio social en el país como consecuencia del descontento popular. Viene la etapa de la Revolución Mexicana de 1910 a 1924, cuyas causas son que al serio problema de la distribución de la tierra se sumaba la situación de miseria de los campesinos, que estaban prácticamente sometidos al poder de los grandes terratenientes, ya que se les regulaba el salario y a través de las tiendas de raya les proporcionaba el alimento y el vestido a los precios que ellos deseaban imponerles. No solo eso, sino que se permitía a los sectores empresariales la explotación de los obreros con bajos salarios, largas jornadas de trabajo, nulas prestaciones, trabajo dominical y nocturno, además de la inseguridad e insalubridad de los talleres, falta de libertad de expresión, represión y violencia. Porfirio Díaz se quiere reelegir después de 30 años en el poder. La economía del país se viene abajo. Surgen las figuras de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. Ambos personajes provienen de familias acomodadas y con estudios. Sin embargo, profundamente preocupados por la situación del país en esos momentos, es que inician un movimiento social para instaurar la famosa frase con la que recordamos a Madero: sufragio efectivo y no reelección. Posteriormente se inicia el conflicto armado que abarca al país. Madero y Pino Suárez son asesinados por Huerta, quien da un golpe de estado. Otros personajes que se involucran en la guerra de la Revolución fueron Emiliano Zapata en el estado de Morelos, Francisco Villa, cuyo nombre verdadero era Doroteo Arango, en Chihuahua, Durango y Coahuila, Venustiano Carranza en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas principalmente. Viene la etapa del México moderno, 1924 hasta nuestros días. Los gobiernos de la segunda mitad del presente siglo continuaron la política que aceleró el desarrollo del país a través de incentivos a la industria o la agricultura. Si bien es cierto que este desarrollo significó la apertura de innumerables fuentes de empleo para múltiples mexicanos, también hubo repercusiones que afectaron la producción agrícola, altibajos en los precios, salarios, crisis económica muy fuertes, como la ocurrida durante la década de los 70, la nacionalización del petróleo y de la luz. México inicia un periodo de industrialización y se crea el primer partido político. Presidentes de México posteriores a la Revolución Mexicana: Álvaro Obregón de 1920 a 1924, Plutarco Elías Calles de 1924 a 1928,
Emilio Portes Gil de 1928 a 1930, Pascual Ortiz Rubio de 1930 a 1932, Abelardo Rodríguez de 1932 a 1934, Lázaro Cárdenas de 1934 y 1940. Estos periodos presidenciales duraron 4 años. Posteriormente, el siguiente presidente después de Lázaro Cárdenas, se inician los periodos de 6 años. Cada uno de estos presidentes aportó innovaciones al desarrollo de nuestro país. Hola, soy la licenciada Consuelo Sánchez Izaguirre, docente de CONALEP Tamaulipas. Sean bienvenidos todos. El día de hoy trataremos en la sesión 3 del área de comprensión del entorno de México los siguientes temas: intercambio colombino y encuentro de dos mundos. Iniciaremos un viaje a través de la historia que nos llevará a imaginarnos el encuentro del nuevo y viejo mundo. El encuentro de dos mundos, Europa y América. ¿Qué sucedió en 1492? Un marinero italiano pensó que podía llegar a Asia navegando hacia el oeste a través del Atlántico. Ese marinero, cartógrafo y comerciante genovés llamado Cristóbal Colón, contó su idea a los reyes de España, Fernando e Isabel. Les prometió muchas riquezas, un nuevo territorio y conversos católicos. Tomó Columbus varios años para convencer al rey y la reina, pero Isabela finalmente accedió a pagar por su viaje. Parten desde España un 13 de agosto de 1492 3 naves llamadas La Niña, La Pinta y La Santa María, en busca de nuevas rutas hacia las Indias. El 12 de octubre de 1492, Colón toca tierra llegando a un continente desconocido llamado América. Este acontecimiento cambió el rumbo de la historia, ya que era el encuentro de dos mundos que habían evolucionado independientemente. Desde ese momento, cada uno hizo su aporte a la humanidad. El descubrimiento y la conquista de América fue el acontecimiento más importante que se haya vivido en ese tiempo. Cristóbal Colón jamás imaginó que se convertiría en uno de los personajes más importantes de la historia universal, y murió sin saber que había descubierto un nuevo continente. Los españoles tomaron posesión de las nuevas tierras en nombre de la corona española. Evangelizaron a los indígenas, cambiaron sus formas de comunicarse, sus dioses y sus conquistas acabaron, su alimentación basada en el maíz cambió, muchos indígenas fallecieron, otros se convirtieron en esclavos, muchas lenguas nativas se perdieron, se adoptó el idioma español o castellano. 3 de las consecuencias de los descubrimientos geográficos son: se concentró en Europa una gran cantidad de plata y oro provenientes del saqueo al que era sometido el continente americano. Se produjo un gran movimiento migratorio de Europa hacia América.
Se ampliaron los conocimientos, en especial en la geografía. De manera de reflexión, contesta las siguientes preguntas. ¿Crees que valió la pena el encuentro entre Europa y América? Si tu respuesta es sí o no, dinos el por qué. Escribe tu opinión y coméntala con tus compañeros y padres. Dice el ejercicio de la siguiente sopa de letras y anota las palabras que encuentres en tu cuaderno. Después del encuentro entre estos dos mundos tan diferentes, se constituyó el desarrollo de una nueva forma de vida en la humanidad, descubriendo América e iniciando el intercambio colombino. Se denomina intercambio colombino al proceso ocurrido entre los siglos XV y XVI, en el cual se dieron a conocer productos agrícolas y otros alimentos del Nuevo Mundo en el Viejo Mundo y viceversa, incluyendo además avances tecnológicos e incluso enfermedades. Plantas, enfermedades y animales que los europeos introdujeron al continente americano son plantas, trigo, avena, plátano, naranja, durazno, uva, arroz, café, cebolla, caña de azúcar y pera. Animales, caballo, ganado vacuno, ovejas, pollos y cerdos. Enfermedades, sarampión, tifo y viruela. Y las plantas, enfermedades y animales que el continente americano introdujo al europeo son plantas, maíz, papa, tabaco, cacahuate, frijol, piña, calabaza, camote y tomate. Animales, guajolote, llama, conejillo de Indias. Enfermedades, sífilis. Los avances en la tecnología. Los europeos no habrían llegado al continente americano sin los avances en la tecnología que tenían. Los marineros comenzaron a usar el astrolabio y la brújula para encontrar rutas que podrían seguir para llegar a lugares lejanos y volver a casa con seguridad. Mapas más precisos que permitieran a los marineros navegar de un puerto a otro sin tener que estar pegados a la costa. Antes de estos avances, la mayoría de los marineros evitaban el mar abierto por temor a que no podían encontrar su camino de regreso a la tierra. Otros avances se produjeron en la construcción naval. Ellos comenzaron a construir naves llamadas carabelas que utilizaban velas triangulares que, a diferencia de velas cuadradas tradicionales, permitían a los barcos navegar contra el viento. Para finalizar, realiza el siguiente crucigrama. Esto ha sido todo. Gracias por su atención. Hola, buenos días. Yo soy
soy la maestra Norma Águeda Juárez Oñate y a mí me toca exponerte la sesión 4 de Historia. El tema central que me toca a mí son procesos y contextos culturales de nuestro México. Esta sesión se compone de 7 capítulos. El primero es sistemas de gobierno, el segundo nacionalismo y etnicidad, el tercero religión e ideología, el cuarto educación y vida cotidiana, el quinto diversidad cultural, el sexto expresiones artísticas y el séptimo México en el mundo global. Antes de iniciar a exponerte estos capítulos, te voy a comentar algo. Cada uno de los capítulos lleva sus tareas y estas tareas tú las puedes hacer utilizando el internet, tus libros de historia de secundaria o incluso te pueden ayudar tus papás. Y en este sentido, también en la página de nuestro plantel de Facebook, del plantel de CONALEP, te voy a dejar una liga para que tú puedas descargar en tu computadora la hoja de tareas. También te voy a poner un pequeño cuestionario para que te sirva y organices tus conocimientos y puedas investigar. Yo te deseo todo el éxito al momento en que presentes tu examen y esperemos que esta información te sea de mucha utilidad. Felicidades. Introducción. Al finalizar la Guerra de Independencia, que ya viste en la sesión 2, surgieron varias formas de gobierno que se instauraron en diferentes etapas de la vida independiente de México. Para poder entender lo que significa un sistema de gobierno, te lo describo a continuación. Los sistemas de gobierno son considerados los modelos en los que un Estado puede estructurarse y organizarse de manera formal. Por medio de un gobierno es posible aplicar la legalidad correspondiente al mismo y ejercer poder político. Muy bien. Capítulo número 1, sistemas de gobierno, etapas históricas. En este punto vamos a dar a conocer los sistemas de gobierno que ha tenido México como país independiente, que en este caso fueron la República y monarquía. A partir de 1821, los territorios que conformaron la Nueva España pasan a formar una república a la cual se le puso por nombre México. Sin embargo, ya siendo un país independiente, hubo 2 monarquías, la de Agustín de Iturbide de 1821 a 1823 y la de Maximiliano de Habsburgo de 1864 a 1867. Ambos fueron fusilados. La diferencia entre una monarquía y una república consiste en que la monarquía, el poder recae en una sola persona, cuya sucesión se da por herencia. El monarca es quien tiene poder sobre toda la vida política y social de una nación. En cambio, en una república, el poder recae sobre lo que conocemos como los 3 poderes: el ejecutivo, legislativo y judicial, cuyos integrantes son elegidos por el pueblo y tienen un tiempo limitado. Para el presidente son 6 años, también para los senadores. En cambio, para los diputados son 3 años. Y juntos, tanto la Cámara de Senadores como diputados conforman el Congreso de la Unión. Un sistema de gobierno debe regirse por medio de un documento constitucional y un marco legislativo que lo refrende y marque sus límites, así como los derechos y deberes de su población. En nuestros días, el gobierno es la expresión institucional de la autoridad del Estado. Su función consiste en la elaboración, ejecución y sanción de normas jurídicas a través de sus órganos legítimamente constituidos. Es un sistema organizativo, el del Estado, donde el ejercicio del gobierno recae sobre una o varias personas, elegidas mediante voto popular o parlamentario, por periodos de tiempo limitado, para representar los intereses de los ciudadanos. En México, el tipo de Estado que tenemos es federal. Se fundamenta en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Estado federal es el conjunto de estados que lo componen, siendo su territorio la suma de los territorios de los estados federados y su población la suma de las poblaciones de estos estados. A continuación, te describo una línea del tiempo de las formas de gobierno
de México posterior a la independencia. De 1821 a 1823, el primer imperio mexicano, que es una monarquía, es Agustín de Iturbide. De 1823 a 1824, es un supremo poder ejecutivo, es a través de un triunvirato, es decir, 3 personas o 3 poderes gobiernan. De 1824 a 1835 tuvimos una república federal. De 1835 a 1843, una república central. De 1846 a 1863, una segunda república federal. De 1864 a 1867, el segundo imperio mexicano, pues una monarquía con Maximiliano de Habsburgo, recordemos. De 1800 a 1876, la república restaurada. Es decir, termina esa monarquía y se instaura nuevamente la república. De 1800 a 1876 a 1911 tenemos al porfiriato, es a través de una dictadura militar. Entre 1910 y 1924, tuvimos la Revolución Mexicana, cuyos presidentes fueron al inicio Francisco I. Madero y como vicepresidente Pino Suárez. Luego tuvimos un periodo que se llamó Maximato de 1924 a 1934. A partir de 1929 hasta el 2000, que es cuando en 1929 aparecen los primeros partidos políticos, se da un régimen priista, es decir, república implantada a través de un partido dominante. Del 2000 al 2012 tenemos al régimen panista. Del 2012 al 2018 nuevamente un régimen priista y del 2018 al 2024 el régimen de la Cuarta Transformación. Y aquí, para que tengas cuidado, hay una pequeña tarea en donde tú vas a utilizar una línea del tiempo que también te voy a poner en la página de nuestro plantel de los diferentes gobiernos y tú vas a ubicar a los presidentes de cada uno de esos periodos. Luego viene el capítulo 2, nacionalismo y etnicidad. Para que podamos entender qué es el nacionalismo, lo vamos a definir. Es un movimiento sociocultural y político que reafirma el carácter y personalidad de un Estado-nación. En nuestro caso, a través del nacionalismo se reafirma el carácter y personalidad de los Estados Unidos mexicanos, cuyos elementos constituyentes de dicho nacionalismo son el himno nacional mexicano, la bandera de México y el escudo nacional. En nuestro país, los movimientos nacionalistas han buscado una identidad nacional. Como has visto a lo largo de nuestra historia, México ha tenido un nacimiento muy convulso, muy problemático, con muchos problemas tanto económicos, políticos y sociales. Hemos sufrido la imposición de 2 monarquías, la de Iturbide, de 1821 a 1823, y la de Maximiliano de Habsburgo, de 1864 a 1867. Intervenciones militares de Estados Unidos, 1847, y de Francia, 1862. Además, países extranjeros se habían apropiado de nuestros recursos económicos y naturales. La búsqueda de una identidad nacional ha ido aparejada a nuestra historia, ya que desde que se finalizó la independencia, se buscó una identidad como país. Otro aspecto en la búsqueda de esa identidad, se creó nuestro himno nacional mexicano, 1853-54. A nivel internacional es considerado el segundo himno nacional más bonito. El primero es el de la Marsellesa de Francia. También nuestra bandera forma parte de la historia de la búsqueda de esa identidad. Hubo varias etapas que definieron nuestra actual bandera. Al inicio del México independiente, Agustín de Iturbide muestra una bandera a la que llamó trigarante, por estar dividida en 3 partes y tener 3 colores, y ya incluía un águila. Cada color tiene un significado. Con el gobierno de Díaz Ordaz, ya en la época moderna, se establece por decreto la ley promulgada el 24 de febrero de 1984 y que ya deja instaurada la bandera como la conocemos hasta nuestros días. En cuanto a la etnicidad, implica la integración de las culturas de los pueblos originarios, es decir, de antes de la conquista que ya viste en la sesión 1,
y que han sobrevivido hasta nuestros días y en los que se han respetado lo que ellos llaman sus usos y costumbres. También este elemento de etnicidad nos da una identidad nacional y un renombre en el ámbito internacional, con bailes, con gastronomía, con la arquitectura, las tradiciones y sus leyendas. También aquí hay varias tareas que tú las vas a buscar. Por ejemplo, hay una donde vas a buscar cómo es que se eligió el nombre de México para identificar a nuestra nación ante el mundo. Otra es que vas a descargar el himno nacional mexicano completo y reflexionarás por qué razón se canta cada lunes en la ceremonia cívica de honores a la bandera. También vas a buscar cuántas banderas ha tenido nuestro país desde los inicios de la Guerra de Independencia en 1810 a nuestros días. Identifica los 3 colores y el águila posada sobre un nopal y qué significa cada uno de estos símbolos. Elabora una reflexión sobre la importancia que tiene nuestra bandera y también cómo te sientes cuando a la vez ondeando, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, cuando México ha ganado medallas de oro. También hay otra tarea en las cuales vas a buscar las tradiciones culturales que hay en tu comunidad, qué bailables, qué gastronomía, música, arquitectura y si es conocido a nivel internacional. Capítulo número 3. Religión e ideología. En cuanto a la religión, también hay diferentes etapas de su implantación a lo largo de la historia de nuestro país. Inicialmente la religión más importante y preponderante fue la católica, que llegó con la Guerra de Conquista. Posteriormente, con la llegada de los gobiernos liberales y como producto de las reformas implementadas por dichos gobiernos, es decir, entre Juárez y Lerdo de Tejada, aparece por primera vez en dichas reformas la libertad de profesar una religión, y en la Constitución de 1917, posteriormente, ya queda establecida como una ley en el artículo 24, aunque con algunas limitaciones, entre las cuales están el que la Iglesia no puede poseer o administrar bienes, los religiosos no pueden formar parte de la vida política del país, entre otros. Actualmente en nuestro país coexisten varias religiones, las cuales tienen libertad de culto. La religión cumple una función social en nuestra sociedad. Todas las religiones indican normas de comportamiento positivas para el ser humano en sus relaciones sociales. Las religiones dictan reglas que les permiten a los ciudadanos una convivencia de relativo respeto hacia el prójimo. Promueven la caridad, el respeto hacia una divinidad, el respeto hacia los padres, el respeto hacia todas las personas con las cuales convivimos en el ámbito de lo social, la rectitud ante situaciones en las cuales tenemos que tomar decisiones, por ejemplo. También aquí hay algunas tareas. Vas a investigar cuáles religiones existen en nuestro país en la actualidad y las podrás describir brevemente. Otra es que vas a buscar en la Constitución, nuestra Constitución, el artículo 24, y lo vas a describir también brevemente en tu cuaderno. Y hay una tarea más, que respetando la religión que profeses en tu núcleo familiar, redacta una reflexión de la forma en que dicha religión regula tu comportamiento en la sociedad, y aquí te pueden apoyar tus papás. En lo referente a la ideología, son las ideas que caracterizan a una colectividad, a una religión o a un movimiento político, etc. Son conjunto de ideas y pensamientos que caracterizan a un grupo social en particular. La ideología le permite al Estado mexicano dotar de pensamientos, ideales, reflexiones de cómo debe de ser la gobernanza de nuestro país. Por ejemplo, el Estado mexicano, dentro de sus ideales, nos da un himno nacional y lo que implica el respeto a los símbolos patrios, a nuestra bandera nacional y al escudo de armas. A través de las instituciones como lo son el sistema educativo, el sistema económico, el sistema político y el sistema religioso, los cuales dotan al ciudadano de normas de comportamiento y convivencia social. Por ejemplo, si tú estás en el sistema educativo, pues tú estás aprendiendo cuestiones de ciencia, de tecnología, pero también valores de comportamiento. Si vas a estar en el sistema económico, por ejemplo, pues el sistema económico, pues tú ahí es cuando ya vas a ir a trabajar y vas a ganar un salario. Y ahí también, pues hay reglas y hay normas que regulan
esta actividad. Si vas a estar en el sistema político, pues también te vas a dar cuenta que los políticos o los sistemas políticos en nuestro país también tienen sus reglas, tienen un instituto que los regula, tienen sus valores. Y finalmente tenemos el sistema religioso. Y si te das cuenta, cada una de estas instituciones nos dan ideas o ideologías de cómo nos debemos de comportar en cada uno de estos ámbitos. México es una república democrática que está conformada por 3 poderes. El ejecutivo, cuya representatividad se da en la figura del presidente. El legislativo, que está conformado por las leyes, las fiscalías y todo aquello que le permita al ciudadano el respeto a sus derechos. Y finalmente el poder judicial, que es quien ejecuta acciones legales cuando no se respetan las leyes. La ideología política la puedes constatar a través de las ideas de cada uno de los partidos políticos y cada uno de ellos que tienen como proyecto de nación. Aquí también tienes una pequeña tarea. Vas a investigar a través del internet cuántos partidos políticos existen actualmente en nuestro país y describe brevemente sus ideales. Capítulo 4. Educación y vida cotidiana. La educación en el contexto mexicano también tiene su historia. Podemos ver que desde la colonia la educación tiene una característica muy especial, ya que solamente en los claustros religiosos se podía acceder a una educación formal. En esta época, la mayoría de la población era analfabeta. Si los padres de familia querían que su hijo mayor tuviera estudios, lo ingresaban en un monasterio o en una orden religiosa. Un claro ejemplo de ello lo tenemos con Sor Juana Inés de la Cruz. En los años posteriores a la independencia de México, la educación sufre una transformación muy significativa, ya que con las leyes de reforma, es decir, con Juárez en 1867, se implementa la educación gratuita, obligatoria y laica, es decir, que no se profesa ninguna religión en particular. En el México moderno, la educación toma gran relevancia. La primera universidad existente en la historia de nuestro país se da con la Real y Pontificia Universidad de México en la época virreinal. La Universidad Autónoma de México se funda en 1910 y en 1954 se inaugura la famosa ciudad universitaria con instalaciones novedosas para su tiempo. El Instituto Politécnico Nacional se fundó en 1933 y también aparecen los bachilleratos como preparatorios de ingreso a la educación superior. Se formaliza la educación básica, integrando la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. Tarea. Vas a buscar en una constitución actualizada el artículo 3 acerca de la educación en México. También puedes buscar información sobre la Universidad Nacional Autónoma de México, o sea, la UNAM, o el Instituto Politécnico Nacional, o sea, el POLI, para que tú sepas muy bien cuál es el ámbito en la educación de estas dos grandes instituciones de nuestro país. En lo referente a la vida cotidiana, esta se forma con el conjunto de tradiciones, ritos religiosos, la escuela, el trabajo, el deporte, la recreación, y cada uno de estos aspectos son garantías que hemos ganado gracias a nuestros héroes patrios. Por eso gozamos de libertad de tránsito, libertad de culto, libertad para expresar nuestras ideas, libertad para elegir con quién casarte y cuántos hijos quieres tener, libertad para emplearte para trabajar en lo que más te convenga, libertad para leer lo que más te guste, libertad para juntarte con tus amigos e ir a fiestas, siempre y cuando no transgredas algunas leyes, por ejemplo, ir a exceso de velocidad con un automóvil. Tarea. Elabora una pequeña reflexión lo que signifique para ti el tener libertad para hacer lo que más te guste, en lo referente al deporte, la educación o tu forma de utilizar tu tiempo libre, por ejemplo. Los capítulos 5 y 6 los hemos unido en uno solo, ya que la diversidad cultural da pie a las expresiones artísticas. Es importante precisar la diferencia que existe entre los significados de cultura y la sociedad o lo social, ya que generalmente se confunden. Cuando nos referimos a la cultura y a la sociedad, generalmente estos para nosotros indican exactamente lo mismo, y no es así.
Los aspectos culturales, por ejemplo, el arte, la literatura, la escultura, la escritura, etcétera, son los que dan sentido e identidad a una sociedad. Por lo tanto, no es lo mismo la cultura china que la mexicana. Ambas tienen sus formas exclusivas de expresar su arte, su literatura y su arquitectura. Y, por ejemplo, si vamos a hablar del ámbito de lo social, cada uno tiene también su propio lenguaje, tienen sus propias leyes, tienen sus propios modos de comportarse dentro de la propia sociedad. Por lo tanto, si vamos a identificar a la cultura, son aquellos aspectos o elementos físicos o tangibles, por ejemplo, qué tipo de casa tenemos, qué tipo de alimentos, qué tipo de transporte, vestimenta, etcétera. Y los intangibles, es decir, que no se pueden tocar, pero se sienten, como las creencias religiosas, nuestras tradiciones, por ejemplo. La cultura en una sociedad cumple una función de supervivencia para sus integrantes, pues de acuerdo a la situación geográfica de un país son sus manifestaciones culturales. Así tenemos que no es lo mismo un iglú, es decir, la casa de los esquimales en Groenlandia, que una casa de palma construida en las zonas cálidas. Además, para mantener a la sociedad unida para su supervivencia, es que surgieron las tradiciones, las creencias, es decir, religiosas, supersticiones, etc., sus mitos y leyendas, su lenguaje, sus normas de comportamiento y sus leyes para regular el comportamiento humano. Todos estos elementos forman parte de la cultura de una sociedad. México, con más de 120 millones de habitantes, es un crisol en donde se amalgaman y funden un conjunto de culturas que representan a las antiguas civilizaciones de nuestro país. Los originarios tenemos a los teotihuacanos, a los olmecas, mayas, toltecas, aztecas, que hasta nuestros días han conservado a través de sus tradiciones, leyendas, mitos, creencias, gastronomía, arte y ciencia. Pero por otro lado, producto de la conquista y posterior época colonial, surge una nueva manifestación cultural, en donde los indígenas son los encargados de decorar las iglesias con sus tallas en madera, tallas en piedra de cantera, pinturas y su folclore. Puedes tú observar los bailes tradicionales que se hacen cuando se acerca cada 12 de diciembre. En la época colonial, la cultura de la Nueva España permitió el florecimiento de las artes, las letras, la arquitectura, la música. En la arquitectura tenemos una evidencia en las iglesias que muestran una riqueza artística sin precedentes, que incluyen pinturas, esculturas, grabados. En las letras tenemos el claro ejemplo, te vuelvo a repetir, de Sor Juana Inés de la Cruz. En cuanto al teatro, este se utilizó para evangelizar a los pueblos originarios. Las fiestas religiosas también surgen en esta época como una forma de integrar las ideas católicas con las creencias indígenas. Como fruto de ello tenemos las tradicionales posadas en la época navideña y el rompimiento de la tradicional piñata. La idea original de la piñata era que representaban los 7 pecados capitales, esto es, la ira, la lujuria, la soberbia, la envidia, la avaricia, la pereza y la gula, y que estaban representados por una piñata en forma de estrella de 7 puntas, y que finalmente se rompía, y de ella salían colaciones, es decir, dulces típicos, que simbolizaban las 7 virtudes: humildad, generosidad, castidad, paciencia, templanza, caridad y diligencia. Una etapa relevante en el arte en México se da como resultado de la Revolución Mexicana. Tenemos a Clemente Orozco, un gran muralista, a Posada con la creación de su famosa Catrina, Juan Rulfo, que escribió cuentos basados en pasajes de la Revolución Mexicana. Surge el corrido mexicano, que en sus inicios cantaba las hazañas de los héroes de la Revolución, de los soldados y soldaderas. Cada estado de la República Mexicana tiene sus bailes típicos, su vestimenta tradicional, su música, su propia y particular gastronomía, sus fiestas religiosas para los que profesan la religión católica. En estos apartados, en el arte y las tradiciones, la familia juega un papel muy importante como agente socializador de la cultura mexicana.
aunque ahora con la globalización se están transformando nuestras tradiciones. Por ejemplo, ahora se promueve más el Halloween que el Día de Muertos, principalmente con los niños, que ahora buscan disfraces de brujas, monstruos y personajes que son ajenos a nuestras tradiciones. Actualmente las manifestaciones culturales son muy diversas. Tenemos el teatro, el cine, la televisión, las artes gráficas, la poesía, la novela. Y ahora con la llegada del Internet tenemos novedosas manifestaciones artísticas. También, por ejemplo, la realidad virtual, en donde se observan paisajes, o también puedes visitar un museo en Francia o Italia, o puedes visitar ciudades del extranjero. Capítulo 7. México en el mundo global. Primero vamos a definir qué quiere decir el término de globalización. Es decir, es un proceso de interacción e integración entre la gente, las empresas y gobiernos de diferentes naciones. Por otro lado, la globalización también se puede definir desde dos aspectos: el económico, con el libre mercado o mercado global, que se refiere al intercambio financiero y comercial entre los países; la civilización de la globalidad, que incluye todos los aspectos sociales, políticos, culturales, comunicacionales, el lenguaje, etc. Para efectos de este capítulo, pues nos referimos principalmente al segundo aspecto, el de la civilización global, aunque México tiene intercambios comerciales con otras naciones. Podemos decir que con la llegada del Internet y la creación de las redes sociales han traído a nuestra sociedad un vertiginoso cambio tan rápido que como sociedad todavía no podemos comprender los alcances de este tipo de comunicación. Aquí estamos anotando que para que se haya dado esta globalización es porque las tecnologías de la información y comunicación, esto es, las famosas TICs, que llegaron para quedarse, han modificado nuestro entorno y a nuestra propia familia en relación a las formas de comunicarnos. México ha participado con éxito en el escenario mundial, ya que ha propiciado no solo un intercambio comercial o de mercados, también se ha beneficiado de las innovaciones que proponen otros países y que las hemos adoptado a nuestro contexto. En un mundo global, no existen fronteras, barreras ideológicas y geográficas. Esto ha permitido a nuestro país extender sus fronteras tanto comerciales como culturales, que han impactado en nuestra economía, nuestra cultura y nuestras relaciones sociales. México ya se encuentra bien posicionado en el gran concierto mundial, pero también ha traído un costo en cuanto al impacto que este tipo de redes globales ha tenido, por ejemplo, en el núcleo familiar y la manera en que sus miembros se comunican. Hay también un riesgo, por ejemplo, la amenaza del empleo en las condiciones de vida. Algunos aceptan estas transformaciones porque ven oportunidades de desarrollo, pero otros lo ven como una amenaza a la estabilidad del país, ya que provoca mayores desigualdades, mayores riesgos de estar en desventaja en la tecnología, la economía. Es mayor la competitividad con otros países que ofertan servicios a bajo costo. Tarea: aquí vas a investigar en estos momentos, o sea, en estos días, qué nivel de aceptación tiene México a nivel internacional en cuestiones de economía, de cultura y de salud. Muy bien, esto es en lo que a mí toca, lo referente a la sesión 4 de la historia de nuestro país. Espero que te haya quedado claro. Ahora nada más te resta hacer tus tareas y prepararte para tu examen. Que tengas éxito al presentarlo. Hasta luego. Jóvenes, bienvenidos a CONALEP Tamaulipas. Gracias por continuar con la preparación para su examen de admisión. En fechas próximas se les dará a conocer a través de las direcciones de los planteles. Bienvenidos a la sesión número 5 de comprensión del entorno de México. Mi nombre es Armando Izaguirre. Bienvenidos. El tema del diagnóstico de esta área de preparación te va a permitir identificar los fenómenos políticos,
sociales y económicos de México. Reconocer la geografía del país en cuanto a límites, regiones, cultura y naturaleza. Espacios geográficos y sus elementos naturales. Coordenadas geográficas y localización de lugares. Placas tectónicas. El relieve mexicano. Distribución de las aguas. Las regiones naturales y la biodiversidad. Elementos socioculturales. La población de México. Geografía. Estudia y describe la superficie de la Tierra en su aspecto físico, actual y natural, o como lugar habitado por la humanidad. Conjunto de características que conforman la realidad física y humana de una zona o de un territorio. Las coordenadas geográficas. Es un sistema que referencia cualquier punto de la superficie terrestre y que utiliza para ellos dos coordenadas angulares, la latitud norte o sur y longitud este u oeste, para determinar los ángulos laterales de la superficie terrestre con respecto al centro de la Tierra y alineadas con un eje de rotación. El ecuador es el círculo máximo imaginario perpendicular al eje de rotación de la Tierra y, por tanto, único. El trópico de Cáncer. El trópico de Capricornio. El círculo polar ártico. El círculo polar antártico. ¿Qué es una placa tectónica? Simplemente son fragmentos de la litosfera. Están compuestos por la parte superior del manto superior de la corteza terrestre, que se comportan como una capa fuerte, fría y rígida. En sus bordes se concentra la actividad sísmica, volcánica y orogénica. México está ubicado dentro de 5 placas: el Caribe, Pacífico, Norteamérica, Ribera, Cocos, los que han provocado una serie de sismos en diferentes regiones del país y que se han ido registrando por el Sistema Nacional desde el año de 1912. En 1932 se tiene el registro de un sismo que alcanzó una magnitud de 8.2 en las costas de Jalisco y Colima. Otro sismo más grande fue el de 1985 en las costas de Michoacán, el cual tuvo una magnitud de 8.1. Se han tenido otra serie de sismos de magnitudes menores a lo largo de la zona de subducción mexicana. El sismo del año 2017 fue un sismo de magnitud 7.1, el cual sacudió principalmente a la Ciudad de México y algunas otras regiones del país, provocando con ello el derrumbe de varios edificios y casas que habían ya sufrido algunos daños estructurales con sismos anteriores. México y sus relieves. El término relieve hace alusión a la irregularidad terrestre, la cual forma montañas, valles, llanuras, entre otras. Suele usarse para hacer referencia a las elevaciones principalmente, pero también se puede aplicar en las depresiones que hay en el territorio nacional. Planicies, valles, montes, cerros, montañas, cañones y sierras. Como observamos, todos los relieves de México le dan una majestuosidad al entorno, los cuales de manera conjunta aportan a las regiones el sustento económico para las actividades primarias y secundarias de cada una de ellas. Asimismo, contribuyen a la determinación
de la flora y la fauna regional. Los relieves mexicanos están organizados por medio de un altiplano a través de sierras transversales orientadas de este a oeste, y conforme se van extendiendo van perdiendo altura entre las sierras y el eje neovolcánico. En el recorrido de los relieves que mencionamos, tenemos de entre los más impresionantes la península de Baja California, la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre del Sur, la Sierra de Chiapas. Geográficamente, México cuenta con un cinturón volcánico, en donde algunos de ellos están activos y otros permanecen inactivos, las cuales deben su formación a que se convierten en conductos entre la superficie terrestre y la corteza de la misma. Entre los volcanes más reconocidos de México están Ceboruco, Volcán de Colima, Popocatépetl, Pico de Orizaba, Paricutín, Tacaná, Chichonal. La distribución del agua. México, al contar con una diversidad de climas, el agua es un recurso que en algunas regiones del país está en abundancia, ya que de manera regular llueve. A contraparte, la sequía es uno de los problemas que existen en algunas otras regiones de nuestro país. La geografía de México hace que estos ríos sean cortos, prácticamente no se puede navegar por ellos. Se distinguen tres zonas: los ríos que desembocan en el Océano Pacífico, los que desembocan en el Océano Atlántico y una serie de ríos que no llegan a desembocar en ninguno de los dos, porque las montañas interiores los acaban encerrando. Entre los ríos más caudalosos de México se encuentra el Usumacinta y el Grijalva. El río más largo es el río Bravo y se utiliza de frontera natural con los Estados Unidos, con una longitud superior a los 3.000 kilómetros. En lo que respecta a los lagos y lagunas, que son un depósito natural de agua en una depresión del terreno que recoge las aguas pluviales, subterráneas o de uno o varios ríos, es importante destacar los siguientes lagos y lagunas de México. El lago de Chapala, ubicado entre los estados de Michoacán y Jalisco, cuenta con una superficie de 1.116 kilómetros cuadrados. El lago de Cuitzeo es el segundo más extenso del país, se localiza entre Guanajuato y Michoacán. El lago de Pátzcuaro, también del estado de Michoacán, es el tercero más grande en cuanto a superficie, según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, al tener una cuenca de aproximadamente 100 kilómetros cuadrados. El lago de Yuriria ocupa el lugar número 4 en cuanto a extensión y está cerca del pueblo mágico del mismo nombre en el estado de Guanajuato. La laguna de Catemaco, cabe señalar que la superficie oficial de este lago es de 75 kilómetros cuadrados, aunque ha alcanzado los 100 kilómetros en algunas de las crecidas, esto es en el estado de Veracruz. Regiones naturales y biodiversidad. Selva húmeda. La selva húmeda es la región con mayor abundancia y variedad en cuanto a flora. Abundan los árboles con maderas preciosas como la caoba y el ébano.
plantas como el guayacán, la primavera, el plátano, en fin, una gran cantidad entre las que se puede encontrar algunas especies de orquídeas mexicanas. En cuanto a la fauna, que son los animales, existe una gran cantidad de aves, insectos y reptiles. Como su nombre lo indica, la selva húmeda es un lugar con mucha agua. Hay lluvias abundantes que hacen que los ríos sean caudalosos. El clima es tropical húmedo. En el mapa se localiza la selva húmeda en los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas y Veracruz. Selva seca. La selva seca tiene clima cálido semihúmedo. Esta región se extiende por la llanura costera del Pacífico, la depresión del Balsas, así como algunas partes de la Sierra Madre del Sur. La vegetación de la selva seca consta de árboles más bajos y separados a comparación de los de la selva húmeda. Algunos árboles y arbustos han desarrollado espinas en lugar de hojas. Esto les permite conservar la humedad, así mismo como mecanismos de defensas. La selva seca se ve color café grisáceo durante el otoño y reverdece en la temporada de lluvias. Los principales habitantes de la selva seca son las chachalacas, zorrillos, comadrejas, palomas, ardillas, armadillos, iguanas, tortugas, culebras, insectos y algunos gusanos. Los árboles y las plantas de la selva húmeda son arbustos espinosos, copales, colorines, mezquites, cactus y huizaches. El desierto. Existen en lugares de clima seco, donde llueve muy poco durante todo el año. También se le conoce como zona árida. Esta región se caracteriza porque en el día hace mucho calor y en la noche el frío es muy intenso. Los desiertos ocupan alrededor de la mitad del territorio mexicano. Se considera que este medio natural árido de México ha sido el lugar de origen y evolución de varios grupos de seres vivos. En el ámbito mundial, los desiertos mexicanos son reconocidos por la enorme variedad de cactus. En ellos se encuentra más del 60% de las especies únicas que solo habitan en las zonas áridas y semiáridas de México. Los bosques. Existen varios tipos de bosques, entre los que está el de pino y encino, que se encuentran principalmente en las cadenas montañosas de la Sierra Madre Oriental, el sistema volcánico transversal, la Sierra Madre del Sur, la Sierra de Chiapas, de Oaxaca y de Baja California. En México, el bosque de pinos y encinos pertenecen a una de las regiones que presenta la mayor diversidad de especies. Lamentablemente, este tipo de bosques es uno de los menos protegidos por los constantes incendios forestales de manera natural o de manera accidental. A México le ha valido el reconocimiento por la diversidad de pinos, ya que cuenta aproximadamente con el 50% de los pinos que existen a nivel mundial, principalmente en la Sierra Madre Oriental y en la Sierra Madre Occidental. Existen los bosques de nieblas, donde se puede encontrar alrededor del 11% de la flora de todo el país. La población en México. El dato estadístico del INEGI menciona que está conformada por personas con características diversas que comparten el territorio, la historia, el idioma, la cultura y algunas costumbres. Cada 10 años se hace un conteo de población. En este 2020 tocaba realizar el censo, el cual se vio interrumpido por cuestiones de la contingencia.
Sin embargo, se utilizó el método virtual para conocer los datos de las familias que no alcanzaron a realizarlo de manera presencial. En los datos estadísticos del INEGI se menciona que aproximadamente somos 126 millones de mexicanos. En los censos de información del INEGI se recaban datos para determinar la natalidad, el género de la población, su edad promedio, su envejecimiento, actividades productivas, su nivel de escolaridad, entre otros aspectos más. Como parte de la historia, de la cultura y de las tradiciones del país, hay que tener un referente de ellos, pero es una realidad que día a día vamos cambiando, vamos creciendo como sociedad y como país. México es grande en extensión territorial, así como en historia y cultura, por lo que los invitamos a continuar con el autoaprendizaje del entorno de México, que les permita comprenderlo como habitantes actuales y como los futuros ciudadanos de esta maravillosa tierra. A nombre del CONALEP Tamaulipas, agradecemos su atención. Les recordamos que si surgen dudas o comentarios sobre los temas que aquí abordamos, los canales de comunicación con la institución están abiertos y a su disposición, deseándoles el mejor de los éxitos y excelentes resultados en su próximo examen de selección a los planteles del CONALEP Tamaulipas. Hasta la próxima.